salió a sembrar la semilla y cayó junto al camino, se la comieron las aves y no nació. En pedregales nació y creció, salido el sol se secó, en los espinos creció y se ahogó, ninguna de ellas su fruto dio. Parte de ella cayó en buena tierra, nació y creció, floreció, también su fruto dio, dice el Señor. Parte de ella cayó en buena tierra, nació y creció, floreció, también su fruto dio, dice el Señor. Junto al camino, estos son los que han oído la palabra y no han creído, pues vino el diablo, se la robó. La que cayó en pedregales, con mucho gozo han recibido la palabra, mas con el tiempo viene la prueba negra en el camino. La que creció con los espinos son los que oyen y van perdidos en los afanes que han impedido que la palabra haya florecido. Parte de ella cayó en buena tierra, nació y creció, floreció, también su fruto dio, dice el Señor. Aunque llorando yo voy, iré sembrando en el corazón la buena tierra, buscando voy para el Señor. Buenas tardes, mis amados hermanos. En esta hora estoy con ustedes una vez más y estoy agradecido con Dios por la vida, por la salud, por sus bendiciones y también estoy agradecido porque Él ha sido bueno y creo que no solo conmigo, sino que también con ustedes. Antes de iniciar con las preguntas, les animo a que hagamos una oración. Amado Dios, en esta hora rogamos tu bendición en el transcurso de todo este momento en que vamos a estar haciendo las preguntas, hablando sobre tu palabra, escuchando los cantos. Rogamos que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones, nos enseñes, amado Dios, a hacer tu voluntad y también, amado Dios, también que la palabra, Señor eterno,
sea bien sembrada en nuestro corazón, nosotros la creamos y podamos llevar fruto también. Bendice, Señor, a cada oyente, a aquellos que tal vez puedan escuchar tu mensaje en esta hora y no tengan mucho conocimiento sobre la voluntad que tú tienes para con ellos. Permite, Señor amado, que esta palabra llegue a sus vidas y que pueda llevar fruto, Señor, esa vida. En el nombre de Jesús rogamos que tú estés, Señor, en medio de todo este momento en que estaremos compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, comenzamos con las preguntas. La primera pregunta está en Josué capítulo 6, versículo 15. Si quiere tomar su Biblia y buscar Josué 6, 15 para tener la respuesta, pero si quiere también probar su conocimiento bíblico, me parece muy bien. La pregunta es, ¿cuántas veces todos los israelitas rodearon Jericó? 7 veces, 12 veces, 13 veces. La respuesta es 7 veces. La siguiente pregunta está en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 12 al 13. ¿Cuál era el color de los cabellos de David? David tenía los cabellos, tenía el cabello de color negro, o era castaño, o era rubio. Bien, si usted va a 1 Samuel, dice la palabra que su cabello era rubio. La tercera pregunta, ¿cuántas eran las provincias del reino asuero? Está en Esther capítulo 1, versículo 1. ¿Eran 120, 137 o 127? Bien, las provincias del reino de Asuero eran 120 provincias en las cuales el rey Asuero reinaba. Bien, vamos en esta hora, hermanos, a hablar un poquito sobre, bueno, me voy a permitir leer lo que es la parábola del sembrador y solamente voy a agregar un poquito más porque prácticamente nuestro Señor Jesucristo también nos las explica y estaremos leyendo la explicación que Jesucristo nos da con respecto a la parábola que Él dijo sobre el sembrador. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha profundidad de tierra o no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y uno dice, bueno, en realidad no entiendo la parábola del sembrador. Pero Jesucristo nos habla acerca de la explicación de esta parábola en Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Y la explicación de nuestro Señor Jesucristo es esta. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. La palabra está muy clara, creo la explicación que dio nuestro Señor Jesucristo, creo que no hay más que añadirle porque ciertamente es muy clara y quien la dijo, la explicó y la palabra ciertamente nos dice acerca de que hay 4 categorías de creyentes. La palabra de Dios nos dice que la primera categoría son las personas que están junto al camino. Y Jesucristo mismo lo dice que son aquellos que han escuchado la palabra de Dios, pero la palabra no entró en los corazones. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no la creyeron. Por esa razón vino el maligno y vino las aves y se comieron la semilla. Así es que la palabra que las personas llegan a escuchar y tienen un corazón endurecido, un corazón incrédulo, la persona puede escuchar muchas veces la palabra, pero si esta persona es incrédulo a lo que la palabra de Dios nos dice, la Biblia nos dice ciertamente que en realidad esa palabra se hace definitivamente alimento para las aves del cielo, ¿no? Refiriéndose aquí realmente de que no es de ningún provecho para la persona la palabra de Dios. Así es que los corazones ciertamente incrédulos no pueden percibir la palabra, porque en primer lugar para creer la palabra hay que tener fe, hay que creer en la palabra, hay que asimilar la palabra y hay que amar la palabra. Ahora, hay una segunda categoría también y una tercera categoría. Los que cayeron sobre la piedra y los que cayeron entre espinos. Así es que la segunda y la tercera categoría recibieron la palabra con gozo, pero ninguno de ellos llevó fruto. Y la cuarta categoría nos habla acerca de que el que escuchó la palabra ciertamente dio mucho fruto. Entonces, quiero decirles quiero hablar precisamente sobre estos 4 puntos que ya nuestro Señor Jesucristo los ha marcado aquí, acerca de las 4 semillas y también acerca del lugar, de los lugares donde cayó la semilla o la palabra. Ahora, la pregunta para el punto número 1, que es la semilla que cayó junto al camino, la pregunta es si estas personas ciertamente creyeron a la palabra y si estas personas creyendo a la palabra olvidaron la palabra y dieron las espaldas al Evangelio, a Jesucristo, aceptaron a Jesucristo, pero vino la incredulidad, vino la duda y ellos se apartaron. Entonces, la pregunta es, ¿y si estas personas no vuelven y se arrepienten? La pregunta que yo les hago a ustedes, si estas personas, y esto es para la categoría primera, segunda y tercera, para la categoría de los junto al camino, sobre la piedra y sobre los espinos. La pregunta es con respecto a estas personas, y yo quiero que ustedes puedan pensar un momento, si estas personas no vuelven y se arrepienten, la pregunta es, ¿serán salvas? Ahora, quiero decirles que si creemos en la doctrina que dice que es suficiente cuando alguien cree, incluso solo por algún tiempo, independientemente de lo que luego le pase a esa fe, pues entonces, si creemos de esa manera, entonces podemos decir que sí se salvarán.
Y aquí podemos nosotros decir que salvos, siempre salvos, o salvos a pesar de lo que tú hagas, de lo que tú determines. Si llevas una vida de pecado, entonces si tú estás basado en este punto de salvo siempre salvo, entonces de que la fe no se pierde, o de que el hombre que creyó no se pierde, entonces para esas personas ciertamente la fe entonces permanece en ellos y se salvarán. Y creo que sería o más bien es un punto muy, como muy satisfactorio, ¿no? Para una vida cómoda de pecado, una vida de desobediencia a Dios. Así es que es un punto satisfactorio, porque uno dice, bueno, me siento seguro de que yo soy salvo aunque esté en pecado o viviendo en pecado. Pero más sin embargo, el problema con este punto de vista es que ignora el hecho de que la fe no es algo estático. Ese es el problema, de que ignora, de que la fe no, de que la fe ciertamente, la fe no es estática. Así es que si alguna vez la persona tuvo la fe y pudo tener la garantía de su salvación, al abandonar ciertamente su fe, al abandonar a Cristo, al abandonar el Evangelio, entonces podríamos nosotros decir ciertamente que su tiempo de cristianismo y de salvación hasta ahí llegó. Así es que la palabra ciertamente nos habla acerca de que si nosotros abandonamos la fe o la salvación, entonces prácticamente estamos nosotros también abandonando la vida eterna. Estamos ciertamente negándonos a aceptar la vida eterna. Si nosotros abandonamos ciertamente la fe y el Evangelio, estamos nosotros también abandonando o rechazando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdadera salvación no solamente es por gracia, sino por gracia a través de la fe. Si tú dices, bueno, yo creo, yo conozco el Evangelio y vivo en pecado, pero en este caso esa es parte de la fe. Tienes que tener fe. Para tener fe es importante practicar, es importante caminar en el Evangelio. Si tú tienes el conocimiento del Evangelio, pero tú no caminas en el Evangelio, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tienes fe. La gracia es la parte que le corresponde a Dios y la fe es la nuestra. Se deben mantener ambas condiciones y Dios siempre cumple con la suya, pero muchas veces con la gracia de Dios, siempre Dios va a estar ahí ofreciéndola. Pero el punto es, la gente que se aparta, ¿por qué se aparta? Porque ha dejado de creer. Entonces, la fe realmente es la parte que nosotros debemos de hacer. Ahora, es importante que nosotros ciertamente podamos encontrar también una forma de explicar el pasaje anterior. Algunos se inclinan, por ejemplo, ante la idea de que las personas de la segunda categoría de la parábola del sembrador nunca fueron creyentes verdaderos. Y la segunda categoría es los que cayeron sobre la piedra, la semilla que cayó sobre la piedra. Entonces, algunos piensan que ellos nunca fueron cristianos verdaderos porque si hubieran sido verdaderos creyentes, dicen, nunca se hubieran apartado. Pero esta opinión obviamente también contradice lo que el Señor mismo dijo cuando Él explicó esta parte de la parábola. De acuerdo a Él, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa gente ha recibido la palabra, así como tú, así como yo, con gozo y la creyeron. El Señor no dijo que ellos hacían como creían, ni tampoco que hicieron como si la hubiesen aceptado con gozo. Más bien, su fe fue original, fue genuina, fue real, pero más sin embargo, esa fe no duró, no permaneció.
pero solo por un tiempo, no permaneció, pero no fue permanente, solamente permaneció un tiempo. Así es que el problema con esta gente era la duración de su fe. Y si no, no si desde el principio había existido en realidad, porque hemos leído verdaderamente, creyeron solo por un tiempo. Fíjense lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 8. Por lo cual, no pudiendo soportarlo, mas acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con nosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. En otras palabras, Pablo habla acerca de su preocupación profunda por los hermanos, de que ellos fueran a debilitarse en la fe, y debido a las tribulaciones, debido a las persecuciones, los hermanos se desenfocaran de Cristo, dejaran la devoción a Cristo. Y entonces Él les exhorta y les anima y dice, bueno, les enviamos personas para que ustedes puedan estar siendo soportados espiritualmente, puedan tener ese soporte espiritual, y pues en medio de sus aflicciones, en medio de esa persecución, en medio de sus angustias, ustedes no decaigan, su fe no la pierdan, puedan permanecer ahí. Entonces, ciertamente, el propósito del tentador, que es el diablo, es derribar nuestra fe. Para ser breves, ciertamente su propósito es devorarnos. La palabra de Dios nos dice eso en primera de Pedro 5:8. Así es que la palabra de Dios nos habla siempre y nos dice debemos de permanecer firmes ante la tribulación. Tenemos que estar firmes, tenemos que guardarnos, que guardar nuestra fe, tenemos que procurar mantenernos siempre cerca del Señor y procurar estar cerca de otros hermanos donde tengamos el soporte, la ayuda espiritual, porque si estamos solos, ciertamente podemos ser presas fáciles de Satanás. Es algo ciertamente muy importante, hermanos, que podamos nosotros estar unidos con más hermanos. Si en este tiempo crítico que tienes que permanecer en casa, que casi no vas a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Si tú no tienes, por ejemplo, gente que viva a tu lado, familiares, y estás viviendo solo o sola, entonces es más fácil de que te desanimes, es más fácil que llegue el desaliento a tu vida. Y más si estás pasando tal vez por alguna dolencia, alguna escasez económica, entonces es más probable de que seas atacada y tu fe pueda desmayar. Pero ¿sabes qué? Te animo para que te acerques a unos hermanos, hables a otros a los hermanos, platiques por teléfono, hagas amistad más cercana con los hermanos, porque si tú necesitas apoyo espiritual, te den el apoyo espiritual. Si tú estás fuerte espiritualmente, entonces puedes animar a otros hermanos débiles en la fe. Entonces es importante que podamos ciertamente nosotros poder tener esa comunicación con los cristianos. Ahora, pasando a la siguiente, al siguiente punto, dice, algunos cayeron sobre espinos,
Así es que la palabra de Dios nos dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y no es que esta gente no haya recibido la palabra, aquellos no la recibieron, aquellos no recibieron, no solo recibieron la palabra, pero el punto es que no entendieron la palabra, dice la palabra, y Satanás se las robó inmediatamente, se robó esas vidas inmediatamente. Así es que estos pertenecen a la primera, a la segunda categoría y a la tercera categoría. También nos habla acerca de que estas personas tenían un corazón abierto a la palabra, pero ciertamente en el camino no tuvieron la disposición para continuar. Su corazón estaba todavía con el mundo, estaba en los placeres, tenía todavía amor por el afán de este mundo, así como el engaño también, como dice la palabra, por las riquezas. Y así es que estos fueron espinas que ahogaron la palabra y la volvieron infructuosa. Así es que nos damos cuenta en este pasaje que no basta con tener la palabra para poder dar fruto. La palabra por sí misma no se vuelve fructífera. Si lo que compite contra la palabra misma, esto es afanes de este mundo. Escuchamos la palabra, pero hay afanes en este mundo y esa es la competencia. Nuestra vida tiene que inclinarse por una o por otra cosa y se va a inclinar. Pero yo te animo a que nos inclinemos por Cristo. Porque en esa competencia entre la palabra de Dios, los afanes de este mundo, entonces muchas personas se aferran a este mundo y no les importa ya la palabra, la abandonan. El engaño de las riquezas y los placeres de esta vida no están extirpados. Y si esta extirpación no sucede, el resultado es mundano. Y resulta cristiano mundano. Aunque un cristiano mundano, ¿qué podríamos decir? Cristiano es seguidor de Jesucristo. Así es que si es un cristiano mundano, no creo que haya una palabra cristiano mundano. ¿Eres cristiano o eres mundano? Porque la palabra cristiano significa el que sigue el ejemplo de Jesús y vive conforme al ejemplo de Jesús. Entonces, ¿eres mundano o eres cristiano? Así es que el resultado es eso, ¿no? Si la parte importante aquí que nosotros debemos de hacer es ciertamente ser propiedad de aquel que nos ha rescatado, de aquel que nos ha lavado con su sangre preciosa, ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Jesucristo ciertamente nos habla acerca de este progreso en el cristianismo. Algunos viven el cristianismo a muy corto plazo, creyendo la palabra y inmediatamente regresan al mundo. Otros se mantienen ciertamente a largo plazo. Y es importante que podamos nosotros ser constantes y conscientes de la necesidad la necesidad que tenemos de Cristo en nuestras vidas, para que de esa manera ciertamente no tengamos que marcharnos en pos de otros señores. Fíjate lo que nos dice Lucas capítulo 16 versículo 13. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es que cuando la palabra de Dios nos dice de que no puedes servir a Dios y a las riquezas, entonces esto no es no debemos de malinterpretar este pasaje. Cuando dice, bueno, si voy a servir a Dios, entonces voy a consagrar mi vida a Dios, voy a ayunar, me voy a encerrar y voy a dedicar toda mi vida entera a Dios y ya no voy a trabajar. O sea, es una interpretación errada de la palabra. El punto es de que nosotros tenemos la necesidad de trabajar porque tenemos que poder soportar la casa donde vivimos, tenemos que alimentar a la familia, entonces tenemos obligaciones y esas obligaciones se vuelven también en un deber, en algo de que no si quieres, es que algo que tú tienes que hacer. Así es que
Pero el punto realmente del pecado y de amar a las riquezas es cuando tú realmente ya no estás trabajando 8 horas, ya no estás trabajando esas 8 horas o 9 horas, sino más bien te estás excediendo. Ya tienes un trabajo de 8 horas y te estás buscando otro trabajo de 4 horas, un part-time. Entonces eso realmente es vivir para el trabajo y eso ya es un amor al trabajo. Y estás trabajando y dejas de lado tu vida de consagración, tu devocional personal en casa, dejas de lado ir a la iglesia, dejas de lado el alabar a Dios de corazón, porque el corazón realmente se ha inclinado hacia lo material. El corazón realmente está dejando de amar a Dios. Por esa razón Jesús dice, tú no puedes amar a Dios y puedes amar a las riquezas. Por esa razón, en lo que es el grupo o la categoría del uno y del 2 sobre la piedra y los que cayeron en el espino, en los espinos, ciertamente son estas personas que han creído al Evangelio y dicen no tengo tiempo para adorar a Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para evangelizar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer mis devocionales ni personales ni con la familia. Así es que llega la noche, llegas cansado, llegas cansada del trabajo y lo único que quieres es simplemente irte a cama y dormir. Y ya no tienes, y estás descuidando tu vida espiritual. Entonces eso te va a dar un resultado muy negativo a tu vida espiritual. Tu carácter va a cambiar. Tú ya no vas a ser esa persona que vas a tener paciencia. Te vas a comenzar a desesperar y vas a comenzar a amar otras cosas. Y fíjate lo que nos dice Lucas 21:24. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y Juan dice, en 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y nos hace un recordatorio. Si no estamos conscientes, si no lo recordamos, recordémoslo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que en el mundo está todo esto, lo que nos dice, la vanagloria, lo que es el amor excesivo por el trabajo, hacer otras cosas realmente que te desenfocan de Dios. Así es que es importante que podamos nosotros tener algo muy presente. Así es que con este pasaje, ¿qué podemos decir? Bueno, como dice la palabra, ciertamente la vanagloria de la vida o los deseos de los ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo chance o estoy cansado físicamente y tengo ganas de irme a dar unas vacaciones, ya no me los voy a dar porque eso es deseos de la carne y eso es una vanagloria. No, 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 no. Si tú tienes la oportunidad, ve a unas vacaciones, toma tus vacaciones, pero en tus vacaciones no vivas una vida desordenada, no vivas una vida de pecado. En tus vacaciones tú puedes ciertamente distraerte y conocer lugares, pero tener en el centro de tu corazón a Dios, tener en tu mente la palabra de Dios. Así es que en eso realmente, en este mundo podemos hacer cosas, pero esas cosas que no deshonren a Dios. Debemos de hacer cosas que siempre honren a Dios. Si tú vas de vacaciones y tienes la oportunidad ahí de ver a una persona necesitada, a una persona muy triste, bueno, tal vez estas vacaciones Dios ciertamente te ha permitido que tú las tomes para que vayas específicamente a darle la palabra a esa persona que vive tan lejos de tu hogar, tan lejos de tu ciudad, y Dios la ha puesto en tu camino porque Él quiere que tú hagas la obra de Él y Él quiere tratar con esa persona triste o esa persona necesitada. Entonces, es importante, hermanos.
hacer esto, hacer la obra de Dios. Pero si nosotros no cuidamos esa área de nuestra vida espiritual, podemos hacer que la palabra en nuestras vidas sea infructuosa. Fíjate lo que nos dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Habla acerca de aquellos que van tras el mundo, tras los afanes de este siglo, las riquezas, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y esas personas, la Biblia los llama adúlteros. Y la pregunta es, ¿pero por qué adúltero? Porque abandonaron a Cristo, el novio, y se fueron en pos del mundo. Entonces, hermanos, es algo bien importante que nosotros podamos ciertamente amar a Cristo. Si amamos a Cristo, ciertamente no vamos a tener nosotros ninguna ligadura con el pecado. No vamos a ligarnos con el mundo. No vamos a ligarnos con sus afanes. Entonces, es algo que nosotros debemos de hacer por nuestro propio bien. Así es que la palabra de Dios nos habla acerca de cómo debemos nosotros de estar bien definidos. Una persona que tiene esas cosas que la Biblia menciona, que sirve a dos señores, entonces es una persona que no se ha definido. Yo te animo ciertamente a que tú te definas en esta hora. Si este mensaje tú consideras que está llegando a tu vida, entonces pídele a Dios, o reconcíliate más bien con Dios y pídele a Dios que te ayude a volver a sus caminos, a que te dé nuevamente el gozo de la salvación. Si tú anteriormente hablabas de Cristo y mirabas ciertamente que sentías en tu corazón ese gozo por compartir la palabra, dile al Señor ciertamente que te vuelva ese gozo. Fíjate que David pecó en el Salmo 51, pero esa es una oración maravillosa cuando él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, crea en mí un nuevo corazón, renueva un nuevo espíritu en mí. Entonces, este rey ciertamente tuvo conciencia de su pecado y que se había alejado a Dios. Muchas veces nosotros eso es lo que debemos de tener, casi siempre, bueno, siempre prácticamente. Una vez que uno se aleja de Dios, venir a Dios inmediatamente, correr a Él, correr hacia Él y decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Porque Juan capítulo 15, versículo 1 al 8 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya sabéis, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, este pasaje ¿hacia dónde nos lleva? Este pasaje nos lleva precisamente a la cuarta categoría, aquellos que recibieron la palabra y que llevan fruto. Y la pregunta es, ¿por qué llevan fruto? Porque permanecen en la vid. Por esa razón dice la palabra, nosotros somos el pámpano y Jesucristo es ciertamente la vid. Hay que permanecer en él. La respuesta del Señor no deja lugar a duda. La única forma de llevar fruto es permaneciendo en la vid. O sea, hay que permanecer en él. La gente que no lleva fruto es gente que no permanece en la vid. Y si eso no cambia, entonces va a ser recogido y va a ser echado al fuego. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Ciertamente significa condenación eterna, hermanos. Por esa razón es importante que nosotros podamos ciertamente vivir como un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano es aquel que trata de vivir, practica con cualquier
practica con cualquier error o errores que puedan venir en la práctica su fe. Ahí es donde la práctica, bueno, tengo un pecado y ya, o tengo un hábito, entonces dice uno, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Me decido por mi fe o me decido por el hábito malo? Entonces hay que decidirnos por la fe. Estos errores o todo esto ciertamente nos ayuda para que nosotros podamos día a día practicar nuestra fe. Así es que los momentos malos que podemos pasar, los malos momentos con las personas, también nos ayuda para que podamos practicar la fe. Así es que mis hermanos, yo les animo ciertamente a que podamos nosotros venir a Jesucristo y decirle, Señor, aquí estoy. Así es que nosotros estamos en la fe. Por último y para terminar, quiero decirles, por ejemplo, lo siguiente. Usted ve que un árbol de manzana, si usted tiene un árbol, en otras palabras, si usted tiene un árbol de manzana o un árbol frutal en su patio, en su jardín, y este no da fruto y ya es tiempo para que dé fruto, ¿qué usted va a decir? ¿Va a estar contento con ese árbol? Va a decir, bueno, esa es su naturaleza y creo que estoy contento de que no dé fruto. Si usted plantó ese árbol, ahí es para que le dé fruto. Y si no le da fruto, usted dice, algo anda mal, algo anda mal. Entonces, quiero decirles de la misma manera, por ejemplo, el ferrocarril fue creado para las vías. Los carros fueron creados para lugares planos, para carreteras planas. Así es que nosotros también hemos sido creados por nuestro Señor Jesucristo para buenas obras. Así es que debemos de vivir nosotros en buenas obras y también en fe. Es algo muy importante. Y para terminar, como dice Santiago 2:14 al 16, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta, exactamente así como el cuerpo sin espíritu está muerto. En otras palabras, la fe infructuosa no existe. La fe infructuosa está muerta. Y si una fe así claramente no nos lleva al reino de Dios, entonces es importante que nosotros vengamos a Cristo, hermanos, y decir, Dios, mi fe no ha sido nada fructífera. Ayúdame para que mi fe con mis obras vayan bien relacionadas. Y ya que he escuchado la palabra y la he oído, ayúdame a ser buena tierra. Permite que esa semilla haya caído en mí como en buena tierra, pero tú prepárame como buena tierra con tu Espíritu Santo, con tu poder, y que yo pueda siempre confiar en ti y jamás apartarme de ti. Yo te animo a que oremos en esta hora, amén. Así es que oremos al Señor y encomendemos nuestras vidas, nuestras almas a Dios, porque ciertamente lo necesitamos. Tenemos una lucha diaria, cotidiana. Amado Dios, pedimos en el nombre de Jesús, escuchando ya tu palabra, que tu Espíritu Santo venga y prepare, Señor, nuestra vida para que tu palabra, Señor, lleve fruto en nosotros. Y nosotros, siendo ya rescatados, limpiados, perdonados, podamos dar testimonio de ello, Señor, a otras personas. Y permítenos, Señor amado, que toda la predicación que podamos dar pueda ser, Señor, ciertamente de provecho para aquellas personas, Señor, que oyéndola crean, y que tu Espíritu Santo toque y redarguya y transforme las vidas, amado Dios. Y te rogamos, Padre, que este mensaje y esta palabra no regrese vacía a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga y ha sido para mí un gran privilegio, hermanos. Y nos vemos en 8 días si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga y que todos tengan una buena tarde. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado
a tu